Muchas gracias, doctor Brenol. Y por último, en los siguientes 20 minutos, el doctor Carlo Vinicio Caballero nos hablará del camino hacia unas guías panamericanas de artritis reumatoide. Ok. Bueno, ayer les comentaba a los que vinieron al curso de ultrasonido que estamos en la tierra de la cumbia, y en la tierra de la cumbia hay tambores, y hay un tambor que se llama el llamador, que es el tambor grande. Cuando lo tocan, la gente va llegando a bailar, a interactuar, a relacionarse. Así que yo les quiero dar primero que todo las gracias por haber acudido al llamado de ese tambor. Aquí están todas las personas que son importantes en América Latina y tenemos que desarrollar una nueva visión de lo que estamos haciendo. Otra cosa importante es que yo no tengo diapositivas de disclosure, porque como organicé el evento y realicé las cosas, puse las cuestiones como creí que debían ser en un momento determinado, y me basé en toda la cantidad de personas que van a estar viendo a lo largo de estos 2 días para que todos juntos desarrolláramos el programa. Este es un programa conjunto donde todos los grupos de estudio están presentando sus experiencias y hacen muy claro el lema de Panlar Somos Todos. Entonces, haciendo esas 2 salvedades, les quiero hablar de esto, y uno cuando comienza una charla siempre tiene el miedo de que le vayan a quitar su conferencia, sobre todo cuando son temas similares y lo preceden a uno speakers tan distinguidos como los que lo hicieron. Pero me salvé un poco porque hablé de algo, no sale ahora, ok, que no han comentado, y es que venimos en este camino hace mucho tiempo. Desde el año 2006, ustedes recuerdan, muchos tendrán ese libro de retos para el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide en América Latina. Con muchos de los que están aquí sentados está presentado ese libro, está publicado y se puede conseguir en internet, y tiene la misma visión de este simposio, solamente que han pasado 8 años o 9 años desde que se publicó eso, y hay muchas cosas escritas ahí que eran agendas pendientes que todavía siguen siendo agendas pendientes. Nosotros comentábamos que había que establecer la artritis reumatoidea como una prioridad de salud pública, que teníamos que promover el acceso a un diagnóstico y tratamiento oportunos, que teníamos que desarrollar algoritmos que fueran acordes con nuestra realidad y establecer programas de vigilancia epidemiológica que fueran rutinarios en el continente. Igualmente decíamos que teníamos que educar, y mucho, tanto a pacientes como doctores, debido a la cantidad escaso de reumatólogos que hay en el continente. Esto es una de las fotos que mencionó Mario en el American College el año pasado, donde todo el mundo está pendiente de lo que van a decir las guías, que sacaron un borrador, que básicamente dicen que podemos utilizar todos los medicamentos en una u otra forma, después de 2 o 3 criterios que, como dijeron en las charlas previas, se parecen bastante, y cuestiona si debemos hacer unas guías para nosotros o no. Y en el año 2006, la única guía panamericana, ustedes podrán entrar a la página nueva de Panlar y van a ver una parte donde dice recomendaciones. Y en la parte de recomendaciones, en todas las cosas logramos colocar algo, y la página de verdad que los invito a que lo visiten, está bastante bien. Pero en recomendaciones no tenemos una sola recomendación que pueda catalogarse al momento como panamericana y que haya sido avalada por cada una de las sociedades nacionales, y Panlar ha estado un poco solo, siendo que es una sociedad de sociedades nacionales. No tenemos guías Panlar, tenemos guías de los países, tenemos cosas individuales y no tenemos cosas colectivas, cuando Panlar es una organización supra. En esas guías del 2006, que el doctor Cardiel fue el coordinador también, decía esto, se los pongo en inglés porque de pronto entendemos a veces más en inglés cuando vamos al American College y nos gustan más que estén en inglés escritas las cosas para que funcionen, y dice que hay ciertos asuntos que afectan la implementación de un tratamiento temprano y efectivo, como la falta de un diagnóstico definido,
como la falta de atención médica calificada y la dificultad para identificar pacientes que van a tener enfermedad persistente, erosiva o con riesgos, que todavía siguen siendo retos, aunque hemos mejorado en esas áreas. Igual también dice que en América Latina hay disponibilidad de recursos humanos que es insuficiente, sigue siendo, que también tenemos disponibilidad de medicamentos y acceso a la terapia que es totalmente variable y dependiendo de los países. Recuerdo que en Cuba específicamente solamente había un biológico, rituximab, ningún otro, y hay otros países donde no se pueden dar estos medicamentos porque no están incluidos en el plan. Y hay otros que tienen todos los medicamentos disponibles y bueno, es totalmente variable. Y decía que las infecciones era algo de especial cuidado que todavía sigue siendo, como pudimos revisar hace un poco tiempo en la base de datos de la Sociedad Argentina de Reumatología, que lleva un registro de esto. Entonces, eso era el 2006. También hicimos esta experiencia con el Grupo Panamericano y con GLADAR, el grupo de estudio de artritis reumatoide, que estaba asociado, y esta fue bien interesante. Después de ese paper del 2006 duró como 4 años haciéndose, como 4 o 5 años duramos haciendo el paper, Mario, hasta que logró salir la cuestión. Y en este que nos reunimos en Panamá, hicimos uno de rituximab y nos juntamos a hablar de eso y lo hicimos más rápido. La doctora Alarcón estuvo ahí, ella nos enseñó cómo hacerlo más rápido y poder sacar el paper con mucha más velocidad. Y les quiero destacar que en ese paper había un aspecto más allá de rituximab que tiene un algoritmo de indicación que ahora es el que se utiliza estándar, cuando ya lo dijeron en Europa. Hablaba de la composición de los gastos en América Latina y trataba el problema de los costos para América Latina. Ahora, en todos los países tienen problemas de costos, pero nosotros también por nuestras situaciones tenemos cosas especiales y si solo miramos las guías desde el punto de vista académico y no las tenemos en contexto del área social donde están, de desarrollo, y no somos capaces de explicarle a la gente que hace política estas cosas, pues simplemente no van a seguir adelante y no van a ser más que un documento que es académico, pero no nos dice algo más donde podemos llegar. Aquí no me voy a detener en eso, sino que se habló del gasto público en América Latina y luego este documento que es supremamente interesante, Loreto Mazardo, que se ha especializado en recuperar los papers perdidos. O sea, trabajos que hacemos, que tienen, que discutimos y que ya los dimos por perdidos por publicar y Loreto los encuentra y dice, voy a hacerle tal cosa, le voy a poner tal otra. Bueno, este paper es uno de esos. Cuando hicimos el consenso en Reñaca, en Chile exactamente, y habla del manejo de pacientes de artritis reumatoide en América Latina. En estos días me lo volví a leer con profundidad, porque ahí están todas las cosas que teníamos que hacer durante todos estos 9 años para ir desarrollando todo lo que tiene que ver con artritis reumatoide en el continente. Y es el equivalente latinoamericano del T2T. Ahí participamos, ahí está en la foto, muchos se reconocerán en ella, y decíamos la mayoría que había inexistencia de programas de gobierno, 93%, inexistencia de programas de educación pública, que no había medios informáticos adecuados que hablaran de estas enfermedades, que había falta de información entre las personas y que se necesitaba hacer una difusión masiva de los aspectos relacionados con la artritis reumatoide. Igualmente, en el aspecto específico de educación a los pacientes, decía que había pacientes con conocimiento pobre o nulo de su enfermedad, considerábamos los médicos el 98%, y que había pacientes de alto ingreso que tenían un conocimiento apenas mediocre de su enfermedad, 71%. El día de mañana ustedes van a tener la posibilidad de escuchar por primera vez en un evento latinoamericano y creo que a nivel mundial, bueno, en esta área del continente, a una paciente electrónica empoderada, una paciente que conoce, que es Cecilia Rodríguez, que nos va a hablar de la experiencia de la medicina centrada en pacientes y van a ver ustedes lo que es capaz de aprender un paciente que nosotros en esa época considerábamos que tenían un conocimiento mediocre de la enfermedad, el 71% de estos reumatólogos latinoamericanos. Y proponíamos en ese paper mejorar los programas educacionales
y entrenamiento de educadores en salud. A mí me parece que la educación es un principio que tenemos que incluir en las guías como principio. Si no damos educación, no es posible seguir adelante. También hablaba el paper de educación a la comunidad y decía que había que estimular las publicaciones, promover políticas públicas, crear grupos de estudio, incluyendo el grupo PANLAR. Estoy recordándoles que esto fue 2009, pero el consenso lo hicimos en el 2005. O sea que han pasado 10 años. No podemos estar con la década perdida. No podemos seguir con décadas perdidas. Tenemos que ponernos en movimiento, como dice Carlos, y tenemos que actuar y sacar nuestros propios puntos de vista, bien sea que endorsemos lo que dicen otros o avalemos o le metamos unas modificaciones, pero que tengamos una posición con respecto a estas cosas que claramente creo que se ha mostrado en la mañana lo requieren. Igualmente hay que fomentar un enfoque multidisciplinario y ustedes van a ver que aquí hay fisioterapistas, está gente de los equipos de trabajo de artritis reumatoide, están los pacientes, está mucha gente porque no solo los reumatólogos somos los que podemos tener a cargo la artritis reumatoide y menos con la cantidad de recursos humanos que disponemos. Otro punto fundamental en relación con las políticas de salud es que falta información local que sea relevante, debe hacerse más investigación en la carga de enfermedad, costos e impactos, identificación de las organizaciones locales, regionales e internacionales que hayan trabajado en estas cosas y juntarlas todos a través de una organización supra, como en este caso puede ser PANLAR. Entonces, en eso concluíamos que había mucha mejor información con el tiempo, ha venido mejorando, ya mostraron en las cosas anteriores, pero que todavía falta educación, hay diagnósticos inadecuados, hay referencias tardías que vamos a discutir en estos días, la falta de recursos humanos, técnicos, el pobre acceso a reumatólogos y falta de disponibilidad de medicamentos. Y también falta de citas, que ustedes ven ahí al lado, la persona que dice, un científico, por favor, citen. Ya mencionaba Enrique, que busca en Google y sale Latinoamérica y solo sale lo que yo coloco porque lo coloco por las redes sociales, o sea que ninguno de los que está aquí pone nada de América Latina. Y si nosotros no somos los primeros en creer en nosotros mismos, ¿cómo va a creer otra persona? Si tú eres la primera persona que no crees en ti. Entonces, este es un evento para que nosotros sintamos y entendamos que tenemos que creer en nosotros y que tenemos además la capacidad profesional. Tenemos los pacientes, tenemos las lecturas, tenemos las referencias y tenemos todas las cosas necesarias para poner nuestra posición en el mundo. Entonces, decíamos en esos retos del 2006, que todavía siguen vigentes, que es una enfermedad costosa para los sistemas de salud, que tenemos que hacer esfuerzos regionales y locales para establecerlas como prioridades de salud pública y que tenemos que establecer un concepto apropiado de tratamiento oportuno en estos pacientes. Y tenemos que socializar la experiencia latinoamericana, que es lo que estamos haciendo el día de hoy y vamos a hacer con más profundidad esta tarde y mañana a través de todo este simposio que está dedicado. Este es un artículo de Lancet que habla de los retos de las enfermedades no comunicables y dice que tenemos que encontrar casos para evaluar los riesgos. Tenemos que detectar, identificar tempranamente un caso de alto riesgo, tenemos que darle una terapia integral con intervención que no solo sea farmacológica, y las guías están muy orientadas única y exclusivamente a la parte farmacológica, y si nosotros no metemos los aspectos psicosociales no vamos a poder progresar en esto. El seguimiento, monitoreo a largo plazo y la promoción de la adherencia deben ser básicos en estas guías y se necesita capacitar incluso al personal no médico. Yo sé que esto es un punto álgido para muchos reumatólogos que piensan que se puede multiplicar por 40. Yo aún pensando que la telereumatología y todo esto puede servir, les digo que eso es imposible y que necesitamos ayuda de otros profesionales para poder atender a la demanda creciente de pacientes reumáticos que hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos días? Construir entre todos. Vamos a tratar de construir un camino, hacer unas guías que nos representen en forma panamericana y para eso hemos tomado unos pasos, unas acciones, que es tener un comité organizador, el cual Mario es coordinador de ese comité organizador y Carlos Pineda de parte de PANLAR. Hay un comité ejecutivo de 8 personas, muchas de las que van a ver en esta reunión.
se discutieron unos principios básicos, unas recomendaciones que se van a presentar esta tarde durante las sesiones de la tarde y que todos vamos a revisar y avalar y ver si estamos de acuerdo o no con la experiencia de los diversos países. Se van a discutir esas recomendaciones y luego de discutidas se piensa socializar y ajustar las recomendaciones, ver cuáles son los puntos en que todos estamos de acuerdo, ver cuáles son los puntos donde hay diferencias sustanciales para en una reunión posterior tratar de definir ya unas recomendaciones generales. Es muy importante, aquí veo varios presidentes de sociedades nacionales. Recuerden que PANLAR es una sociedad de sociedades nacionales. Los presidentes de cada sociedad tienen que avalar los documentos que salgan de PANLAR, porque PANLAR somos todos. Y cada una de las cosas, entonces si en el país no se avalan las cuestiones, pues no se socializan, no llegan a las personas y no se difunden apropiadamente cuando hay suficiente información que mostrar. Y finalmente, una vez aprobados, se difundirán las recomendaciones. Así que le doy las gracias y bienvenidos a Barranquilla nuevamente.